escuchan bien? Buenos días, sí, les escuchamos muy bien, adelante. Perfecto. Pues muy buenos días, es un gusto saludarlos. A nombre de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, les brindamos una cordial bienvenida a esta tercera sesión del Plan de Trabajo de la Mesa Regulatoria Mesoamericana. Les pido una disculpa, pero la maestra Mina Chago en esta ocasión no nos va a poder acompañar, está en otra reunión por motivos de agenda, pero vamos a dar inicio a esta tercera sesión que tiene como propósito contribuir en la integración y desarrollo y cooperación en nuestros países. Esta sesión tiene como objetivo presentarles los criterios para establecer el nivel de prescripción y los criterios de clasificación de modificaciones post-registro con base en el riesgo. Posteriormente vamos a pasar a una ronda de presentaciones y de ahí vamos a tener la presentación de la sesión 3. Después vamos a tener una ronda aproximadamente de 10 minutos de preguntas y respuestas y tendremos un receso para poder regresar al intercambio de experiencias de sus países con buenas prácticas, casos de éxito, lo que a ustedes les convenga mejor presentarnos y llevar a cabo este diálogo abierto entre los países de Centroamérica. Finalmente vamos a tener una sesión interactiva para propiciar el diálogo, los invitamos a que participen, este es su espacio, es su evento y queremos que esto salga de lo mejor posible y justamente tener esta cooperación entre todos los participantes. Finalmente serían las conclusiones y sin más por el momento, les agradezco nuevamente a ustedes su participación, su asistencia y siendo las 9:06, doy inicio a la tercera sesión de los criterios de autorización sanitaria de medicamentos, parte 3. Si les parece, me gustaría iniciar con una ronda de presentaciones por parte de los que están ahorita conectados. No sé si se pudieran presentar los compañeros de Belice. Sí, no se preocupen, está bien. Muy bien. Si se quieren presentar de Costa Rica. Buenos días, gusto en saludarlos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Cristian. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Abarca, soy parte del Ministerio de Salud de Costa Rica y bueno, agradecer la oportunidad, ¿verdad?, de que nos otorgan de estar en esta reunión y estoy para servirles en lo que pueda colaborar sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Los compañeros de Nicaragua. Buenos días. Les saluda Verónica López, responsable del Departamento de Registro de la Dirección de Farmacia, Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de Nicaragua. Bienvenida, Verónica, muchas gracias. Nuestros compañeros de Guatemala. Si quieren, continuamos con nuestros compañeros de Honduras. Buenos días. Buenos días. Buen día, mi nombre es Astrid Cruz. Pertenezco a la Agencia de Regulación Sanitaria, ¿verdad? Y actualmente estoy en mi cargo de especialista de regulación sanitaria. Bienvenida, muchas gracias. Nuestros compañeros de Panamá. Hola, buenos días. Les saluda Ramón Jaén, subdirector nacional de farmacias y drogas. Bienvenido. Nuestros compañeros de El Salvador. En caso de que no tengan acceso a micrófono, igual los invitamos a hacer uso del chat.
Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con la presentación de la regulación en México sobre los criterios de evaluación clínica de medicamentos. A continuación, tengo el agrado de leer la semblanza de los expertos que el día de hoy nos acompañan de la Comisión de Autorización Sanitaria. Nos acompaña el doctor Armando Vázquez Albores, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina farmacéutica por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Cursó los diplomados en monitoreo de estudios clínicos, medicina transfusional, bioética y medicina regenerativa y células madres. Se ha desempeñado por 7 años como coordinador de estudios clínicos e investigador principal en diversas unidades de intercambiabilidad y biocomparabilidad. Actualmente es dictaminador especializado en el área de registros nuevos en COFEPRIS, con 7 años de experiencia en moléculas nuevas, medicamentos genéricos y vacunas. También tenemos el agrado de contar con la presencia con la química Villarreal Díaz, titulada como Química Farmacéutica Bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluyó la especialidad en Derecho Sanitario en colaboración con COFEPRIS y la UNAM. Ha trabajado en COFEPRIS desde octubre del 2014 y actualmente se desempeña como dictaminador químico en el área de modificaciones en la gerencia de medicamentos alopáticos de la COFEPRIS. Gracias por acompañarnos a esta sesión. Y a continuación vamos a iniciar la presentación. Y me comentan de la dirección ejecutiva del proyecto si nos pueden hacer el favor de prender sus cámaras, los que tengan la oportunidad, porque quieren tomar una foto grupal para dar inicio a esta sesión. Así que los invitamos a prender sus cámaras, por favor. Compañeros de la dirección ejecutiva, ustedes nos indican. Por supuesto, muchísimas gracias. Agradeceremos que podamos activar las cámaras, por favor, y a la cuenta de 3 yo haré la captura respectiva para que estemos preparados. Muy bien, se están activando las cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y a la cuenta de 3 para que estemos listos. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí. Tipo, háblame, por favor. Sí. Doctor Armando, le doy la palabra. Sí. Buenos días. Soy el doctor Armando Vázquez Albores. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que corresponde a los criterios para establecer el nivel de prescripción, libre venta de prescripción y con receta médica retenida. Bueno, vamos a empezar con las definiciones. Un medicamento de prescripción sería aquel medicamento cuya dispensación está permitida únicamente a quienes tengan una prescripción médica, y los medicamentos de libre venta, que son los que no requieren prescripción médica, se producen, se distribuyen con la intención de que sean utilizados por los consumidores por su propia iniciativa y responsabilidad cuando ellos consideren oportuno. El etiquetado de estos productos, que son los de libre venta, se diseñarán para garantizar una automedicación adecuada. Bueno, el sistema de clasificación de los medicamentos en estas categorías, que son con receta y sin receta, se ha utilizado como una estrategia regulatoria con la finalidad de garantizar una seguridad en el paciente. Entonces, de manera general, se podrían dividir los productos en prescripción y libre venta. Los de prescripción son con receta médica y los de libre venta no requieren receta médica y también se les llaman OTC. Bueno, nosotros aquí en México los vamos a clasificar para su venta y suministro al público en 6 fracciones. Estas 6 fracciones, que nosotros las clasificamos, se expresan con número romano
y se les asigna esta clasificación al momento que nosotros otorgamos el registro del medicamento. Es decir, cuando aprobamos el medicamento con lo que en algunos otros países es la carta de aprobación, nosotros lo llamamos registro sanitario. Ahí es donde se le asigna de manera inicial en qué clasificación de venta al público lo vamos a asignar. Ahí pongo varios ejemplos de envases secundarios y de envases primarios, donde se debe de incluir esta fracción en el envase primario y secundario posterior al número de registro, que es el número que otorgamos al momento de que es autorizado un producto. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación ya de las seis clasificaciones que nosotros tenemos para venta al público y suministro. Bueno, la primera es el que tenemos más controlado, los medicamentos, ya que se requiere un permiso especial expedido por la Secretaría de Salud. En esta clasificación se relacionan los medicamentos estupefacientes solamente. La clasificación 2 son los medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia y esta prescripción tendrá vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración de la misma. Es decir, el médico receta el producto y tienen un mes para canjear el medicamento y se retiene al momento de que les dan el medicamento en la farmacia. La clasificación 3 son medicamentos que solo se pueden adquirirse con receta médica, pero se pueden surtir hasta 3 veces, la cual debe sellarse, registrarse en los libros de control que tienen las farmacias y esta prescripción se debe retener en el establecimiento al surtirse en la tercera ocasión. Como la fracción cuarta, que es la más común para nosotros, son medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden surtirse tantas veces como lo indica el médico. Es decir, esta no se retiene en la farmacia, se la puede quedar el paciente. Y estas 4 fracciones son las que se requiere forzosamente receta. Posteriormente tenemos las 2 fracciones que consideramos de libre venta o OTC, que son la quinta y la sexta. La quinta está relacionada con los medicamentos para su comercialización y venta exclusivamente en farmacias. Como lo podemos ver en la imagen, bueno, ahí es lo que se refiere a los medicamentos de libre venta o OTC, que por siglas en inglés son productos que son sobre el mostrador. Se deben de vender exclusivamente en farmacias, en los mostradores. Y la fracción sexta, que es la más laxa para nosotros, la más flexible, que es medicamentos que no necesitan receta y que pueden expenderse en establecimientos que no sean farmacias. Como también podemos ver en la imagen, hay dulces, se pueden vender en tiendas de autoservicio, en tiendas de abarrotes, pero tenemos una cláusula que no se pueden vender estos medicamentos en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. O sea, no se pueden vender en la calle en puestos que estén semifijos. Estas serían nuestras 6 fracciones que en México clasifican los medicamentos para su venta al público. Y vamos a hablar ya sobre particularidades de cada fracción, que empezamos con la fracción 1 que les comenté, que es el que tenemos más control sobre estos medicamentos. Estos medicamentos son los estupefacientes y los profesionales que pueden recetar estos medicamentos son médicos cirujanos, veterinarios cuando se prescriban para la aplicación en animales, cirujanos dentistas para casos odontológicos. ¿Cómo el profesional de la salud va a tramitar este recetario? Hay un portal en línea en nuestra página de internet, un portal para médicos en el cual el profesional de la salud debe registrarse en el sistema. COFEPRIS, bueno, nosotros realizamos una verificación de los datos y se le informa vía correo que ya puede imprimir su recetario. Entonces el médico ya puede imprimir sus recetas. Estas cuentan con un código de barras, se dividen en 3 secciones, una original y 3 copias, una para la farmacia, otra para el paciente y otra para el médico. Y bueno, esta sí es forzosamente te pide que cuente con algunos datos, que es nombre del paciente, domicilio. Tenemos que ser muy específico con la cantidad del producto a recetar, el número de tabletas, el número de cajas, el tiempo de prescripción. Esto es un requerimiento, es forzoso que se llenen todos los campos que pide el formato. Bueno, COFEPRIS tiene una lista de estupefacientes que son los que están relacionados con la fracción 1. Y bueno, entre los que podemos
mencionar. Los más frecuentes, bueno, los más conocidos es la cannabis, la codeína. Tenemos aquí el fentanil, la morfina, el opio, la oxicodona. Entonces, estos medicamentos, nosotros, la heroína, nosotros tenemos un listado en nuestra ley donde están todo este tipo de medicamentos que forzosamente si llega un producto a solicitar su registro sanitario, tenemos que clasificarlo como fracción 1 y se necesita receta especial. Continuemos con las fracciones 2, 3 y 4, que estos son prescripción con receta médica ordinaria. La receta médica tiene que contener ciertas características y COFEPRIS, al personal de salud, quien pueda emitir estas recetas son médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, veterinarios, pasantes de servicios social y enfermeras y parteras. Esta sería una receta normal, no controlada. Se tiene que especificar los datos del profesional que le emite. La cédula profesional tiene que ser expedida por autoridades educativas y debe contener el nombre, domicilio completo y número de cédula profesional del médico, fecha y firma autógrafa del emisor y indicar dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento. Aquí pongo un ejemplo de los requisitos que pide México obligatorios. Unos son obligatorios y otros son opcionales para estas 3 fracciones. Los datos obligatorios son el nombre completo del médico, la cédula profesional, la institución que emite la cédula, el título, la fecha, el domicilio del consultorio o de la clínica, el teléfono y la firma tiene que ser firma autógrafa del médico. También datos obligatorios son la descripción del tratamiento, que tiene que tener el nombre genérico, forma farmacéutica, dosis, presentación, frecuencia, vía de administración, duración de tratamiento y sus indicaciones para su uso. Hay otros que son opcionales que igual por confidencialidad se pueden poner o se pueden omitir, como es el nombre completo del paciente, la edad, sexo, alergias, talla, peso, temperatura, los signos vitales. Desde hace como aproximadamente 5 años, no más, como 10 años, se obliga a los médicos que coloquen la denominación genérica de manera obligatoria en la receta, ya que previa a esta fecha podían indicar el nombre comercial del paciente y como se sentía forzosamente obligado el paciente a que le dieran ese medicamento. Ya con la norma de intercambiabilidad, que ya tenemos medicamentos que han demostrado ser genéricos, que sus pruebas de bioequivalencia fueron satisfactorias, ya hay varias opciones para el paciente, entonces el médico tiene que estar obligado a poner la denominación genérica y es opcional que pongan el nombre comercial de algún producto que ellos prefieran. Ese es un ejemplo, no sé si en su país, pero aquí en México los médicos tenemos fama de que tenemos muy mala escritura. Entonces, la receta debe ser clara, legible y sin abreviaturas. Tenemos que poner específicamente la denominación genérica, como les mencioné, el gramaje y la frecuencia, la posología del tratamiento. Bueno, continuamos con la fracción 2. La fracción 2 para nosotros la relacionamos con las sustancias psicotrópicas. La COFEPRIS divide las sustancias psicotrópicas en 5 grupos. Esto dependiendo el valor terapéutico que tengan y el nivel de seguridad para el país o los problemas de adicción que pudieran surgir. Voy a explicar brevemente los 5 grupos de las sustancias psicotrópicas. La primera es la que tienen un valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso contribuyen a un problema grave para la salud, que aquí tenemos al LSD, MDMA y la psilocibina, que son los hongos alucinógenos. Posteriormente, el grupo 2 son los que tienen algún uso terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública. Y en este grupo podemos clasificar a las anfetaminas, a la nalbufina, a las metanfetaminas. En el grupo 3, ahí clasificamos las que sí en verdad tienen un valor terapéutico y que pueden tener un riesgo moderado para la salud. Y aquí se encuentran todas las benzodiazepinas, la anfepramona, ergotamina,
y algunos productos para bajar de peso. También la pseudoefedrina. La clasificación 4 es la que tiene un amplio uso terapéutico y constituyen un problema menor para la salud pública, y aquí clasificamos a varios antidepresivos, al tramadol, a algunos anticonvulsivantes, a la levodopa, al macindol, y la última clasificación son las que carecen valor terapéutico, pero que se utilizan en la producción de algunos medicamentos. ¿Cómo nosotros evaluamos o cómo decidimos qué fracción se le asigna a los medicamentos? Nosotros como registros nuevos tenemos dos grandes grupos, que son los genéricos y las moléculas nuevas. Cuando un producto es genérico, se le va a asignar la fracción de venta a la que fue autorizada el medicamento de referencia o el medicamento innovador. En el caso de las moléculas nuevas, sí se tiene que hacer un análisis y se tiene que valorar algunas cuestiones como el perfil de seguridad del medicamento, que sería lo más importante, el riesgo de abuso y el autodiagnóstico también de las enfermedades. Vamos a hablar sobre cómo consideramos cuando son clasificación 1, 2 y 3. Tenemos que valorar la indicación terapéutica. Generalmente para estas fracciones son indicaciones, son patologías tratadas por médicos especialistas. El esquema terapéutico. Tenemos que valorar la forma de dosificación, la administración, la posología del medicamento, las instrucciones de uso, su perfil de seguridad, pre y post comercialización, el potencial de efectos adversos, el potencial de abuso y farmacodependencia, la evaluación del uso y valor terapéutico, así como el riesgo que presentan para la salud pública y las opciones terapéuticas disponibles. Esto es muy importante porque si tenemos pocas opciones disponibles para el paciente, le vamos a otorgar una fracción que sea más fácil para adquirirla para el paciente. Si tenemos varias opciones y el riesgo de toxicidad o de reacciones adversas es alto, pues lo podemos regular más considerando unas fracciones más estrictas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación 4, que esta clasificación es la más frecuente otorgada para registros nuevos. Nuestra mayor cantidad de medicamentos para padecimientos crónicos degenerativos se clasifican en fracción 4. Tienen que tener un perfil de seguridad ampliamente conocido. La mayoría también de los AINES están en esta fracción. Los antibióticos. En cuanto a estas patologías, tienen que ser diagnosticadas forzosamente por un médico y debe de haber mostrado seguridad y eficacia a través del tiempo. ¿Cómo es que demuestran la seguridad y eficacia de estos productos a través del tiempo? Bueno, que el medicamento haya cumplido con las fases de desarrollo clínico, de investigación, es decir, un medicamento que se haya quedado en una fase 2 o fase 3 de desarrollo clínico no podría estar en esta fracción. La seguridad y eficacia de estos medicamentos deben de ya haber sido publicadas en la literatura científica, en guías de práctica clínica. Los profesionales de salud deben de tener experiencia ya en su prescripción, es decir, ya deben de tener tiempo en el mercado y no causar dependencia. Con respecto a esta clasificación que les menciono, que es la más frecuente, es prescripción con receta, pero no se la queda en la farmacia, se la queda el paciente. En el caso específico de los antibióticos, COFEPRIS emitió unos lineamientos posterior a la pandemia de la influenza de H1N1 en el 2010. Estos lineamientos mencionan que cada vez que se surta la farmacia deberá sellarse indicando la cantidad del producto y al final se debe tener la receta. Entonces, en el caso específico de los antibióticos sí se retiene la receta. Y esto fue por unos lineamientos que fueron emitidos a partir del 2010 a causa de, como les comento, de la pandemia, que hubo autoprescripción y dispensación inapropiada, que es lo que nos produce una resistencia bacteriana. Y bueno, se hizo una encuesta y el 70 y el 80% de las recomendaciones de los empleados de farmacias eran antibióticos. Entonces esto no nos ayudaba en nada. Bueno, en cuanto a las consideraciones para las clasificaciones 5 y 6, que son las de libre venta, tenemos varias cuestiones. Tiene que ser un medicamento que ha demostrado eficacia y seguridad a través del tiempo para el alivio de signos y síntomas de enfermedades leves. Deben ser enfermedades leves y de corta duración. Padecimientos comunes, autolimitados, de sencillo y fácil diagnóstico.
haber sido ya reconocido un medicamento como seguro y eficaz por los profesionales de la salud, haber demostrado seguridad y eficacia en todos los grupos de edad de la población, ya sea pediátrica, geriátrica, en la mujer embarazada, en lactancia. Estos medicamentos tienen que tener un amplio margen terapéutico, por lo que la administración voluntaria o involuntaria en un tiempo mayor de la recomendada no presente un daño, es decir, son medicamentos de amplio margen terapéutico. Estos medicamentos deben ser de baja toxicidad, las reacciones adversas deben ser leves y poco frecuentes, que no comprometan la vida, es decir, no vamos a encontrar un medicamento de libre venta que tenga el antecedente de producir reacciones graves. Su margen de dosificación puede ser amplio, susceptible a ser adaptado a edad y peso del paciente, y esto aunado al amplio margen terapéutico debe ser seguro que si tú le das un poco más o menos de la dosis no va a causar ningún problema. Este tipo de productos no deben enmascarar enfermedades serias o graves que retrasen el diagnóstico y tratamiento oportuno, no generan dependencia o tolerancia que sea susceptible de abuso. Algo muy importante para los medicamentos de libre venta es su vía de administración, que tiene que ser una vía de administración fácil, oral, tópica, cutánea, entre otras. Es difícil que nosotros encontremos un medicamento que tenga que prepararse o que tenga instrucciones específicas para su administración. No podría ser de libre venta. Otro punto es que el medicamento haya sido comercializado con receta o prescripción médica en el país durante los últimos 5 años. Esto es muy importante. Nosotros necesitamos tener evidencia de que el producto ya se comercializó como prescripción y que mostró un perfil de seguridad adecuado. Otro punto es que no presente interacciones farmacológicas relevantes con otros medicamentos comúnmente utilizados porque podría modificar el efecto o potencializar las reacciones adversas. Esto es muy importante más en la población adulta que tiene enfermedades crónico-degenerativas y que existe la polifarmacia, toman muchos medicamentos. Un medicamento de libre venta no tiene que tener interacciones con este tipo de productos porque podría ser grave. Los componentes de estos productos no podrán ser psicotrópicos o estupefacientes, que son lo que ya les mencioné, que tenemos listados específicos de esos productos. Y tampoco un medicamento OTC puede ser un medicamento para un tratamiento intrahospitalario, ya que se requieren instrucciones precisas para su administración. Ni tampoco los medicamentos que necesiten una estrecha vigilancia médica. ¿Por qué? Porque estos productos se pueden surtir cuantas veces quiera y tienen que ser seguros. Bueno. Ya platicamos sobre las 6 fracciones que clasifica COFEPRIS sus productos para venta al público. En el caso de los medicamentos de libre venta, nosotros sí les pedimos que el etiquetado tenga ciertas características, tanto para el envase secundario, envase primario y como al instructivo de uso. Es indispensable que los medicamentos de libre venta cuenten con un instructivo de uso, ya sea impreso en la caja del envase secundario o un inserto en papel que venga dentro del envase secundario que pueda leer el paciente. Esta información que tienen que tener el etiquetado para estos productos tiene que estar redactada en un lenguaje claro y sencillo para el paciente. Y nosotros les sugerimos incluir algunas leyendas, por ejemplo, para la indicación terapéutica, indicar que este medicamento es para, y ahí redactamos en lenguaje sencillo para qué es el medicamento, cuándo tomar o para qué sirve. En el caso de dosis y modo de empleo, expresamos leyendas como la forma de usar y cómo usar el medicamento. En el uso de embarazo, sugerimos la leyenda no se use el producto durante el embarazo o lactancia, o en caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico. En las contraindicaciones deberán expresarse las situaciones concretas que no se puede administrar el producto, con leyendas como no usar si usted tiene tal enfermedad o tal padecimiento, o si está tomando tal medicamento. En el uso pediátrico tenemos que ser muy claros y poner no usar en menores, por ejemplo, de 18 años, menores de 2 años, o en caso de ser menor de edad o tener menos de 18 años, consultar al médico.
Las reacciones adversas deberán expresarse con términos como el uso de tal medicamento puede causar y describir ahí las reacciones adversas más frecuentes o las que requieren una atención urgente por parte del profesional de la salud. Estas reacciones adversas deben de estar descritas sin emplear términos médicos, tiene que ser un lenguaje coloquial de fácil comprensión para el paciente. En el caso de las interacciones medicamentosas, tenemos que expresar si usa tal producto, no tome estos tipos de productos que, bueno, ya debieron de haber demostrado que la interacción puede producir más reacciones adversas o que puede interferir con la eficacia terapéutica del producto. Igual en el caso de bebidas o también remedios herbolarios. Es muy frecuente aquí en México que utilizan remedios herbolarios. Y bueno, hay interacciones importantes por ejemplo, de la hierba de San Juan, que aquí se le llama, no sé cómo se le llama en su país, pero interfiere con el metabolismo de muchos fármacos y entonces se tiene que expresar también en el etiquetado. Tenemos que poner la ingesta accidental y sobredosis, qué se tiene que hacer en el caso de superar la dosis recomendada. Y al finalizar es muy importante que pongan, si persisten las molestias, consulte a su médico. Esos son los requisitos que nos pide COFEPRIS para el etiquetado de los medicamentos de libre venta. Y bueno, eso sería todo de la clasificación de los medicamentos. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a pasar a los criterios de clasificación de modificaciones. Y le cedo la palabra a la química Lourdes. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan en esta mesa de regulaciones americanas. Siguiendo con el tema criterios en la autorización sanitaria de medicamentos, parte 2, les presentaré el tema criterios de clasificación de modificaciones por registro con base en el riesgo. Sí. Bueno, comencemos por describir brevemente a las modificaciones por registro, que en la regulación mexicana son conocidas como modificaciones a las condiciones de registro sanitario y corresponden a cambios a las condiciones previamente autorizadas en el registro sanitario. Sí. Agrupándose en modificaciones administrativas y técnicas. Dentro de las modificaciones administrativas tenemos al cambio en la denominación distintiva, cambio o actualización de la razón social o domicilio del titular del registro sanitario, actualizaciones, cambios de razón social del fabricante del fármaco, del que realiza los procesos al fármaco, del fabricante del diluyente del medicamento y acondicionador. Asimismo, su actualización de domicilio de los que antes mencioné. También tenemos el cambio, adición o eliminación del licenciatario, acondicionador secundario y o almacén, distribuidor del medicamento. También tenemos modificaciones específicas para titularidad en el extranjero, como son cambios, actualizaciones del representante legal, importador, unidad de farmacovigilancia y finalmente la cesión de derechos del registro sanitario de medicamentos. Así. Dentro de las modificaciones técnicas encontramos a los cambios o inclusión del fabricante del fármaco, cambio en aditivos sin cambios en la forma farmacéutica o fármacos, inclusión de nuevas concentraciones, cambio o inclusión del sitio de fabricación del medicamento, modificación en los procesos de fabricación del medicamento. Tenemos también el cambio en el envase primario, cambio, adición o actualización del dosificador, cambio, adición o actualización del dispositivo médico, modificación al plazo de caducidad autorizado, comúnmente también mencionado como periodo de caducidad o vida útil, el cambio de fracción, modificaciones en la presentación y contenido de envases o gramaje. Es importante mencionar que de acuerdo a la regulación en México, cuando se hagan cambios de fármacos, formas farmacéuticas o formulación, se solicita un nuevo registro sanitario. Entonces, sí tenemos las modificaciones, pero también están limitadas a ciertos cambios. Asimismo, agrupamos a las modificaciones en seguridad y eficacia, que en este caso son actualizaciones o modificaciones a la información para prescribir, encontrándose la actualización de la vía de administración y o consideración de uso conforme a la FEUM, actualización, ampliación y o nueva indicación terapéutica, nuevo esquema terapéutico y o dosis, y cambios en los rubros de seguridad y eficacia de la información para prescribir. Sí, por favor.
El artículo 185 del Reglamento de Insumos para la Salud fundamenta la autorización de las modificaciones a las condiciones del registro de cualquier medicamento. Entonces, aquí en este artículo nos dice que se deben de solicitar a la Secretaría la autorización de cada una de las modificaciones. La siguiente. Y en el tiempo de resolución ya marcado en el artículo 186 del mismo reglamento indica que para modificaciones técnicas se cuenta con un plazo de 45 días hábiles, mientras que para modificaciones administrativas se tiene un plazo de 20 días hábiles, y en el artículo 187 referente a las modificaciones exclusivas de la información para prescribir se resolverán en 20 días. Tomando como referencia que en el acuerdo de trámites publicado en el 28 de enero del 2011 existían varias homoclaves y modalidades para estas modificaciones, y que a partir de la publicación del acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, publicado el 24 de enero del 2022, se fusionan las homoclaves 04014, 04015 y 04016 para quedar determinadas ya como modificaciones menores, moderadas y mayores. Aquí les tengo un breve resumen de las homoclaves que comenté anteriormente en el acuerdo 2011, que teníamos homoclaves referentes a cambios de sitio de fabricación, que son la 04014 de la A a la D, y las modificaciones sin cambio en el proceso de fabricación, o 04015 de la A a la K. Y aquí tenemos la modificación 04016, que son modificaciones con cambio en los procesos de fabricación, y en este caso no hay modalidad. Y finalmente la homoclave para la cesión de derechos del registro sanitario del medicamento. Esta diapositiva esquematiza la fusión de estas homoclaves, de las que ya les mencioné, de la 04014, las 415 y la 416. Entonces, se observa que el acuerdo cita 3 modificaciones, indicando que la 2211 corresponde a la modificación menor, la 2212 a la moderada y la 2213 a la mayor. De esta forma se optimiza su proceso administrativo, y podemos observar que el tiempo de atención para las menores y las moderadas es inmediato, mientras que para las modificaciones mayores es de 45 días hábiles. De esta forma, es necesario definir cada una de estas modificaciones, teniendo que, como definición, las modificaciones menores cuando los cambios a las condiciones previamente autorizadas en el registro sanitario puedan tener un impacto mínimo o nulo en la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Definiendo a las moderadas cuando los cambios a las condiciones previamente autorizadas en el registro sanitario puedan tener un impacto potencial en la calidad, seguridad y eficacia. Y para las mayores las define cuando los cambios a las condiciones previamente autorizadas en el registro sanitario puedan tener un impacto significativo en la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Aquí observamos que para las modificaciones menores y moderadas, la resolución que se da es una constancia de esta modificación, mientras que la resolución para las modificaciones mayores es la emisión del oficio de registro sanitario, y con su correspondiente actualización de anexos que corresponden a etiquetas, instructivo e información para prescribir en el caso que le aplique. Aquí se esquematiza de manera un poco gráfica el proceso que les mencioné anteriormente para las modificaciones menores y moderadas. Entonces tenemos que para las modificaciones ya establecidas en el acuerdo del 2022 va a haber una clasificación e ingreso, y ya posteriormente al ingreso se va a emitir inmediatamente una constancia, con lo cual el usuario, el titular del registro, podrá implementar la modificación. Se tiene el mismo proceso para la modificación moderada. Y aquí se muestra de manera gráfica el proceso de modificaciones mayores. En este caso igual está establecida la modificación mayor conforme al acuerdo 2022, se va a clasificar e ingresar, se va a evaluar la solicitud por parte de esta comisión, contando con 45 días para emitir la resolución correspondiente. En este caso,
va a autorizar la modificación o va a desechar la solicitud de modificación y finalmente va a emitir el oficio o el oficio de modificación, de autorización de la modificación o emitir el oficio de desecho, en donde se le notifica al titular los motivos por el cual se desecha su solicitud y así de este modo el titular puede aplicar las modificaciones en caso de que proceda la modificación. Aquí a continuación les esquematizo un poco la parte del proceso de autorización ya como dentro de la comisión, que inicia a partir del trámite de solicitud de modificación y ya entra a evaluación. La evaluación puede ser por químico o solo médico, o puede ser ambos. Esto depende del trámite que se solicite. Asimismo, también puede haber un dictamen estadístico. Y de igual forma, como en la sesión pasada les comentaron, la parte de la revisión de la denominación distintiva, esto es cuando venga por modificación o por cambio en la denominación distintiva. Entonces, se evalúa por parte del dictaminador y se emite la resolución. En caso de que el trámite cumpla los requisitos, se emite la autorización y si no, se emite un oficio de prevención. Ya para el proceso de la respuesta de prevención, igual el usuario ingresa la respuesta de prevención conforme a los requerimientos que se le solicitaron en este oficio, entra a evaluación igualmente, ya sea a químico o solo médico o a ambos, en el caso igual que requiera dictamen estadístico. En el caso de la denominación distintiva también si se tiene que volver a revisar. Esto es porque muchas veces las denominaciones distintivas, la mayoría de las veces se van a prevención porque no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud. Entonces ya después de que pasa la evaluación, pasa se emite la resolución correspondiente y esto es, si el trámite cumple, se emite la autorización y si no, se emite el desecho correspondiente. Bueno, de acuerdo con las nuevas disposiciones descritas en el acuerdo que ya se mencionó anteriormente, que es el del 24 de enero del 2022, y para efectos de definir la clasificación de las modificaciones a las condiciones de registro sanitario de medicamentos, se motivó a la elaboración del documento denominado Criterios para definir la clasificación de las modificaciones a las condiciones de registro sanitario de medicamentos. En este caso les muestro el de la guía, los criterios específicos para farmacoquímicos y también hay criterios específicos para modificaciones a vacunas, biológicos y biotecnológicos. Este documento está basa la clasificación en el riesgo por el tipo de producto. Un ejemplo de ello es que todas las modificaciones de medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos son mayores, es decir, que requieren una estricta revisión por parte de esta comisión. Otro ejemplo de son los medicamentos que requieren condiciones de red o cadena de frío para su almacenamiento y distribución. Y aquí les muestro una breve estructura del documento de cómo está estructurado. Cuenta con 10 numerales y de aquí la parte a resaltar son el numeral 7, que son la sinopsis de las modificaciones. Aquí podemos encontrar el resumen de las modificaciones agrupadas dependiendo de su clasificación, ya sean menores, moderadas y mayores. Y también otro punto a destacar es el numeral 8, que ya es como tal las modificaciones a las condiciones de registro sanitario detalladas con sus consideraciones específicas que aplican a las modificaciones y la documentación de soporte, así como en este documento les van diciendo en qué nivel de clasificación van cayendo y debido a qué. Siguiente. Bueno, este documento clasifica las modificaciones por cada una. Sin embargo, sabemos que existen casos en que se requiera realizar más de una modificación al registro sanitario, por lo que ¿cuál es la homoclave a ingresar si se solicita más de una modificación? En este caso, nosotros nos planteamos que se debe de clasificar cada una de las modificaciones del registro sanitario en cuestión
y asimismo debe ingresar la solicitud en la homoclave conforme a la siguiente tabla. Entonces, la homoclave va a estar definida o determinada por el nivel más alto en la clasificación, es decir, para el ingreso de las modificaciones menores no deben contener modificaciones moderadas ni mayores, mientras que para las modificaciones moderadas no debe de tener modificaciones mayores, pero sí puede incluir menores y moderadas, y para las modificaciones mayores puede incluir o solicitar cualquiera de los tres niveles de modificación. Y aquí algunos puntos para clasificar correctamente cada una de las modificaciones que plantea el documento. Como mencioné anteriormente, una es el tipo de medicamento, igual acotando que los medicamentos controlados, todas las modificaciones son mayores. Asimismo, los medicamentos que requieran condiciones de red o cadena de frío, en el documento les va explicando cuándo caen, por ejemplo, pueden pasar de una modificación menor, y si tienen condiciones especiales de almacenamiento o que requieran red o cadena de frío, ya pasan a una modificación mayor. También un punto a considerar es lo relacionado al sitio de fabricación, debido a que muchas veces aquí el titular del registro confunde una actualización de domicilio con un cambio de domicilio del sitio de fabricación en momento, ya sea del fabricante del fármaco, del medicamento. Sin embargo, ya para la parte de los requisitos son requisitos diferentes y consideraciones diferentes, y hasta pueden caer en niveles diferentes de clasificación dependiendo de la modificación. Si es actualización, puede caer en una moderada, mientras que un cambio de sitio corresponde a una modificación mayor. También otro punto a considerar es justamente el esquema de titularidad que se tiene en el registro sanitario. Como ya les comentaron previamente, hay el esquema de titular nacional y en el esquema sin requisito de planta en México o titular en el extranjero. Y aquí les pongo finalmente algunos ejemplos de una incorrecta clasificación y o solicitud de ingreso. Aquí tenemos el que el usuario solicita una modificación menor. En esta solicitud requiere la actualización de etiquetas. Sin embargo, en este etiquetado modifican las condiciones ya sea de almacenamiento, sitios de fabricación, por lo que la modificación en sí es la modificación a las condiciones de almacenamiento, en los cambios de sitio. Entonces, la actualización en sí es derivada de la modificación, que por ejemplo en el caso de las condiciones de almacenamiento, la norma de etiquetado nos maneja que estas condiciones se justifican conforme a los estudios de estabilidad. Asimismo, otro ejemplo es que clasifican a la modificación el cambio de denominación distintiva del medicamento como menor. Sin embargo, esta es una autorización que sí, solo sí la agencia sanitaria debe de autorizar. Aquí no se puede autorregular el titular del registro. También otro ejemplo, es de una incorrecta solicitud de ingreso, es que solicitan cambios de representante legal o unidad de farmacovigilancia cuando el titular del registro es nacional, y sin embargo para este esquema no les aplica ese tipo de figuras jurídicas. Y finalmente solicitan una modificación a un registro sanitario del que aún no se es titular o representante legal. Entonces aquí el titular o quien está promoviendo la modificación no puede modificar el registro sanitario si no es el titular o el representante legal. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Química. Pues a continuación dejamos el micrófono abierto en caso de que existieran preguntas. También los invitamos a hacer uso del chat para que nos den la oportunidad de tener este diálogo con ustedes. El micrófono es suyo.
Bueno, en caso de que no haya preguntas por parte de ustedes, daremos inicio al receso para posteriormente iniciar con la presentación de... Ah, muy bien, perdón. Ramón pregunta si el solicitante tiene un plazo para responder. ¿Sobre qué tema, Ramón? ¿Sobre las modificaciones? Sí, ¿verdad? Sí, Yo creo que Si para la quieres. respuesta a prevención. para la respuesta de prevención. Sí, sí cuenta con un plazo, se le da dependiendo del tipo de modificación. Ya sea para, ahorita no tengo bien a la mano, pero recuerdo que para las modificaciones técnicas son 45 días ya, así el plazo máximo que se les da, mientras que para las modificaciones, para las modificaciones técnicas 45 días, para las modificaciones administrativas 30 días ya el plazo máximo que se les puede otorgar. Muy bien. No sé si existan más preguntas. Sí, respondimos la pregunta, Ramón. Muy bien. También los invitamos a hacer uso de las reacciones que se encuentran en la parte inferior de la plataforma para poder hacernos llegar sus preguntas o el uso del chat también, por favor. Bueno, en caso de que ya no haya más preguntas, pasaremos al receso de 10 minutos. Al regresar, los invitamos a participar en este intercambio de experiencias de casos de éxito sobre estos temas, para promover el diálogo con ustedes. Este es su espacio, y si alguno de ustedes quisiera contarnos algún caso de éxito, alguna de sus experiencias que tuvieran, regresando del receso les abrimos el micrófono y este espacio para que puedan comentarnos e intercambiar este diálogo. Muchas gracias y nos vemos a las 10:10, ¿les parece? Para regresar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, estamos de regreso. No sé si existan dudas, comentarios antes de seguir con la agenda. Los invitamos a hacernos comentarios, o igual si quisieran participar y hacer una intervención o contarnos sobre sus experiencias, casos de éxito, no sé, buenas prácticas que tengan en su regulación. No sé si quisieran tomar el micrófono los compañeros de Nicaragua, de República Dominicana, de todos los países de Centroamérica, igual. Tienen el micrófono abierto para ustedes. No sé si me escuchan. Igual si me pueden confirmar si está bien el audio. Sí, la escuchamos. Ah, perfecto. Muy bien. Pues si no, vamos a dar inicio a la sesión interactiva. Si me permiten, voy a compartir pantalla. En esta sesión interactiva es por medio de una plataforma que se llama Mentimeter. Si pudieran tomar sus celulares y escanear el código QR para poder acceder a la plataforma, se lo vamos a agradecer muchísimo, para de esta manera poder contestar las siguientes preguntas en tiempo real y pues tener el espacio para intercambiar el diálogo entre todos nosotros.
Igual si no tienen acceso ahorita en su teléfono, igual lo que podemos hacer es, se meten a esta página www.menti.com y ahí les van a solicitar un código. El código es el 66851446. Y de esta manera pueden ustedes ingresar y van a poder participar en esta sesión interactiva y contestar las siguientes preguntas en tiempo real. Veo que ya se conectaron 5 personas. Igual vamos a dejar un poco de tiempo en lo que los compañeros puedan irse conectando. Somos 19 conectados. Igual si no tienen acceso o no tienen la oportunidad de ingresar por computadora o por el teléfono, los invitamos a contestar las preguntas por el chat de la plataforma del Zoom, para de esta manera también tener esta interacción con todos ustedes. Muy bien, ya somos 9 personas conectadas en la plataforma de Mentimeter. Vamos a dar unos minutos para que puedan conectarse. Vamos a hacer prueba de que puedan ingresar bien a la plataforma. Entonces, vamos a ver si nos pueden indicar de qué países nos están conectados. Entonces, si pueden indicar y mandar su país. Muy bien, nos faltan 2 personitas para que puedan contestar de los que ya estaban ingresados. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Igual para ver cómo es la dinámica, les tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? A ver, compañeros, yo no sé qué es el sancocho. ¿Quién nos puede decir y decir qué es? No sé quién lo puso. Igual si nos explican por el chat o por micrófono abierto, pero sí, sáquenos de la duda. No, compañeros, ¿no nos van a decir qué es el sancocho? Aquí se escribe. Ah, muy bien, gracias. Es un tipo de caldo de carnes y papas y zanahorias. Ah, muy bien, qué rico. Muy bien, pues creo que no hay problemas para usar la aplicación. Entonces vamos a dar comienzo a las preguntas de seguimiento para la sesión.
Entonces, la primera pregunta sería si en su país un medicamento nuevo, sin experiencia de comercialización, puede inicialmente ser libre de venta. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿En su país hay posibilidad que uno mismo clasifique como venta con receta y sin receta? Bueno, con respecto a esta pregunta, en México tenemos varios productos clasificados como libre venta y de prescripción. Un caso es el omeprazol. ¿Qué el omeprazol? ¿Qué? Les comentaba que en México tenemos productos que están clasificados de libre venta y de prescripción, siendo el mismo principio activo, como es el caso del omeprazol, que está clasificado como prescripción y libre venta. Aquí lo que nosotros cuidamos es la indicación terapéutica y la concentración o los miligramos también de ese principio activo, ¿no? Dejando solamente para el omeprazol los 20 miligramos para libre venta y ya 40 miligramos serían de prescripción. Y el etiquetado pues también se tendría que adecuar al lenguaje sencillo y coloquial para las indicaciones terapéuticas, como nada más para gastritis, úlceras, enfermedad por reflujo, etcétera. Igual si hay nuestro compañero que contestó sí, si nos puede dar contexto de cómo es en su país. ¿Qué casos tienen? Hola, hola, buenos días. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo tengo casos acá donde el fabricante indica que él quiere ser bajo receta médica porque no quiere adecuar su etiquetado a lo que se exige para venta libre. Entonces, y algunos principios activos van destinados a lo que es las licitaciones del Seguro Social o el Ministerio de Salud, y al fabricante no le interesa adecuar el etiquetado para venta libre. Entonces, sí tengo casos así que tengo, o sea, que unos son de venta libre, pero algunos son de bajo receta médica, porque todo va a depender de lo que el fabricante considere. O sea, porque no lo puede obligar a adecuar el etiquetado a venta libre si ellos no lo desean. Yo lo entiendo así. Sí, correcto. A mí me genera una duda. Entonces, ellos pueden tener el etiquetado de venta libre y el normal. Sí, ves. En el mismo registro. Aquí nosotros tenemos una duda. Ajá, sí, a mí me genera ahí ya una duda, que dicen que le piden el etiquetado de venta libre, pero entonces la clasificación de su medicamento sí les da ese margen de estar en el de receta médica y el venta libre. O sea, su registro sanitario no los limita. Por ejemplo, aquí en México, la fracción, por ejemplo, si es fracción cuarta, no puede, estos medicamentos que están clasificados en fracción cuarta no pudiesen pasar o tener etiquetado de fracción de libre venta. Entonces, bueno, por ejemplo, un acetaminofén para acá es de venta libre, pero van a haber fabricantes que lo van a querer vender al Seguro Social y van a cumplir con el etiquetado de venta bajo prescripción médica, aunque su molécula pudiese estar clasificada como de venta libre, pero porque no quieren hacer la inversión en el etiquetado, piden la venta bajo receta médica, y nosotros no encontramos objeción para negarles el registro en ese sentido, porque su presentación es comercial y es para
para venderse bajo receta médica. O sea, no los tenemos clasificados como que todos los acetaminofén tienen que cumplir con el etiquetado de venta libre. O sea, que tenemos de los dos. O sea, si el fabricante desea adecuarse a venta libre, entonces tiene que hacerlo, adicionar mayor cantidad de información en el etiquetado. Porque hay como una cantidad de información mínima que debe tener todos los medicamentos, pero si es de venta libre tiene que tener otra información adicional. Entonces, acá no los exigimos si no quieren pasar a venta libre, eso es como cuestión del mismo fabricante. Lo tenemos así. Ok, muy bien. Muchas gracias por aclarar la duda. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su país, las combinaciones de uso tópico que contienen antimicóticos, antibióticos y esteroides consideran que sean un riesgo al ser adquiridos sin receta. Hola, con respecto a esta pregunta, aquí en México nosotros tenemos un problema con este tipo de productos se comercializa en forma farmacéutica de gel o crema, que está clasificado como libre venta. Sin embargo, hemos tenido muchas quejas y reacciones adversas por parte de los dermatólogos y especialistas porque se complican las dermatosis por las que va el paciente. ¿Por qué? Porque enmascara el esteroide. El esteroide provoca un inmediato alivio a los síntomas y puede enmascarar algún otro tipo de patologías ya más graves. Igual el antibiótico pues produce resistencia bacteriana y se complican, ya que su indicación terapéutica es muy amplia, no se concreta ciertas patologías, sino lo deja abierta a casi todas las dermatosis, por tener 3 tipos de componentes, ¿no? Antimicótico y antibiótico y el esteroide. Entonces, lo que estamos tratando aquí en COFEPRIS es de refraccionar ese producto a que sea con prescripción médica, fracción cuarta. Ya lo estamos tratando. ¿Ustedes en su país tienen algo similar o se han presentado casos? Igual si nos pudieran compartir sus experiencias. Me parece que a muchos compañeros los sacó de la aplicación. Voy a regresarme para que puedan ver el QR y puedan volver a ingresar. Igual si me pueden poner un like si ya lograron entrar a la aplicación otra vez. O si me lo pueden hacer saber por el chat, se los voy a agradecer. Súper, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Esta es una pregunta libre. En su país, ¿qué medicamentos pueden publicitarse en la radio y la televisión?
Muy bien, muchas gracias. Pues claramente vemos que todos tenemos que solamente los de libre venta, ¿no? Se pueden publicitar en televisión y radio. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En su país se solicita un nuevo registro sanitario cuando se realizan cambios a la forma farmacéutica o en la formulación de medicamentos. Igual si quieres dar contexto. Aquí está, ¿eh? Bueno, aquí es la pregunta va encaminada por lo que les comentaba anteriormente, que aquí en COFEPRIS sí, o sea, sí puede hacer modificaciones, sin embargo, están restringidas las modificaciones a las formas farmacéuticas, al fármaco o en la formulación, debido a que esto ya es un registro sanitario nuevo. Se tendría que solicitar como un registro sanitario nuevo. Entonces la respuesta es sí. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como vemos, todos igual tenemos que solicitar un nuevo registro sanitario cuando se realizan estos cambios en la formulación o forma farmacéutica de los medicamentos. En la siguiente pregunta quisiéramos abordar cómo clasifican o las modificaciones mayores para todos los medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. Sí, aquí es acotando a que aquí en COFEPRIS todas las modificaciones a los medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos las consideramos como mayores. Aquí entonces me genera una pregunta, ¿cómo evalúan las modificaciones en su país? Por ejemplo, para este tipo de, o sea, todas, bueno, más bien aquí me gustaría saber un poquito del proceso de cómo las evalúan. Sí, ¿cómo se llevan en su país estas modificaciones? No sé si alguno de ustedes nos pudiera dar una descripción muy general y nada más para tener como el contexto de cómo se realizan con ustedes. Igual, si nos los pueden escribir por chat o el micrófono está abierto para ustedes.
Muchas gracias, Ludwig Janiska. Ella nos comenta que se clasifican las modificaciones en tipo A y tipo B. Si un psicotrópico realiza cambio en el diseño, es una notificación y no se considera mayor en el diseño del empaque o una descontinuación de una presentación. Muchas gracias, Ludwig. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta. En su país, ¿cuáles son las guías internacionales o directrices utilizadas por la agencia sanitaria como referencia para la clasificación de modificaciones por registro? Bueno, antes de pasar a esta pregunta, igual me gustaría, creo que Cristian quiere comentar sobre este tema. Adelante, Cristian. Sobre la pregunta anterior, si quieren me regreso. Sí, gracias. Bueno, era nada más para comentar un poco sobre eso. Como lo escribieron los compañeros en el chat, bueno, Costa Rica tiene el listado de cambios por registro o modificaciones en lo que es el Reglamento Técnico Centroamericano, que es el que se escribió ahí, que es el 1103-5918. Entonces, hay un listado que es lo que llamamos, podemos llamarle tal vez la parte A, que consta de 21 tipos de modificaciones al registro sanitario, en donde viene, por ejemplo, el cambio de excipientes, hablando del cambio de formulación, por ejemplo, ampliación de vida útil, cambio de fabricante, etcétera, ¿verdad? Vienen ahí reglamentados. Y hay una parte B, que es lo que llamamos como notificación. Se podría interpretar como menores porque únicamente son como de notificación. Por ejemplo, requiere una carta de solicitud de lo que se quiere cambiar y, si no me equivoco, son 6 cambios. Y ahí viene, por ejemplo, como lo escribían en el chat, lo que es la descontinuación de presentaciones o el cambio de diseño de empaque. Entonces, en el caso, bueno, particular de Costa Rica no utiliza cambios menores o mayores, sino únicamente los agrupa en los listados que les comento, donde quizás sí se aplica un poco más un criterio que podemos llamarle de un cambio mayor o menor, ya es en los medicamentos que tienen principios activos que requieren el requisito de equivalencia terapéutica, ¿verdad? Porque hay un cambio de formulación y podría implicar que si tiene ya la equivalencia, pues el cambio de formulación podría ser que tenga que presentar un nuevo estudio de equivalencia, ¿verdad? Entonces ahí sí, tal vez en esos tipos de productos puede ser que en algunos casos puede implicar, llamémoslo así, un concepto de cambio mayor o menor, ¿verdad? Pero lo que es Costa Rica a nivel general, pues como tal no aplica lo que es mayor o menor. Entonces, por ejemplo, los psicotrópicos estupefacientes se evalúan dentro de los cambios por registro que le comentaban, por ejemplo, y ahí se le solicita los requisitos correspondientes. Ya como parte de la evaluación, si es requerido solicitar algún tipo de documentación adicional, algún tipo de aclaración o algo más a los requisitos, pues se solicita, ¿verdad? Según cada caso específico, ¿verdad? Y básicamente por ahí está, digámoslo así, el asunto a nivel muy general, ¿verdad? Esto es una explicación muy general de cómo Costa Rica. Eso era tal vez mi comentario, un poquito aclaratorio nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la explicación, porque justo ahorita estábamos aquí comentando que no entendíamos muy bien cómo se hacía el proceso. Te agradezco mucho la intervención y la participación. Gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las guías internacionales o directrices utilizadas por la agencia sanitaria como referencia para la clasificación de modificaciones por registro?
Muy bien, muchas gracias. Pues como vemos, todos usamos estas guías nacionales, las de la OMS, la SUPAC y las de la Comisión Europea. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde justamente en su país el número de dictaminadores que intervienen en el proceso de autorización de modificaciones por registro está determinado por el tipo de modificación. Sí, aquí es lo que les comentaba, que aquí en COFEPRIS, por ejemplo, si entra una modificación a la actualización del fabricante del fármaco, solo la ve la parte química, ya no es necesario que pase a la parte médica. O hay modificaciones, por ejemplo, como les comentaba, las modificaciones a la información para prescribir que son totalmente médicas y ya muchas de las veces ya no pasan para evaluación química. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí nos podemos dar cuenta que 5 de los que estamos aquí de los países centroamericanos, pues no es necesario esta diferencia. Entonces, vamos a proceder a la siguiente pregunta. En su país, ¿cuáles son los principales puntos de prevención y o desecho de solicitudes de modificaciones por registro? Puede ser estudios de buenas prácticas de fabricación, estudios de estabilidad, estudios clínicos, o tal vez tengan algún otro tipo de documento o de requisito. Igual si nos pudieran apoyar aquí. Aquí es la parte cuando lo que les comentaba de la evaluación, que hay una decisión si la documentación cumple o no cumple. Por ejemplo, si no cumple, en primera instancia se emite un oficio de prevención, que es donde se les hace el requerimiento. Esos incumplimientos que por lo general les pasan en sus solicitudes de modificaciones. Y ya el desecho es prácticamente la negativa de la modificación. O sea que hubo una prevención, se ingresó la respuesta a prevención y aún así sigue sin cumplir el requisito.
Sí, aquí también me gustaría saber un poquito, ustedes cómo manejan este tipo, por ejemplo, cuando ingresa el trámite y no cumple el requisito, un requisito específico o cualquier requisito, ¿cómo es la manera de que se le hace el requerimiento al titular del registro? O sea, ¿cuál es la vía legal? Si previenen o hacen una notificación y ya posteriormente, si sigue sin cumplir, ¿sí emiten ustedes una negativa de modificación o esto es algo que realmente casi no les pasa? Sí me gustaría saber un poquito más. Ramón, adelante. Sí, gracias. Bueno, en el caso de nosotros en Panamá, tenemos una ventanilla donde se hace una revisión rápida del trámite antes de que ingrese a la dirección y ahí se le da el número de solicitud y caso. O sea, la persona de ventanilla verifica que la solicitud esté completa en cuanto a formalidad. Luego de ahí pasa al proceso de asignación y luego al proceso de evaluación. Si está correcto, se hace una nota de aprobación. Si tiene algún rechazo, alguna observación, entonces se hace una nota de observación, que se hace a través del sistema y al usuario le llega un correo que tiene que entrar a la plataforma y descargar la nota para subsanar las observaciones. Me gustó de ustedes que ustedes tienen un plazo para que ellos puedan cumplir. En el caso de nosotros, las modificaciones quedan abiertas allí hasta que el usuario quiera contestarlas o quiera subsanarlas. O sea, no tenemos, como quien dice, un plazo para que cumplan. Y a veces tenemos problemas cuando viene el trámite de renovación, que existen una serie de modificaciones inconclusas y ahí en la renovación entonces nos toca, como quien dice, retomar todo, ya sea porque cuando se renueva como que se cierran todos los otros trámites y ahí a veces las renovaciones se complican porque no se terminan de subsanar las modificaciones que se iniciaron en la otra sección. Entonces, sí, me gustó de ustedes esa parte que quizás más adelante la podamos poner en práctica porque hay modificaciones que quedan ahí abiertas, subsana al usuario N cantidad de veces, pero no terminan de cumplir con los requisitos que establece nuestra normativa. Y eso nos genera un problema. Ok, muchas gracias, Ramón. Sí, justamente, por ejemplo, aquí hablando un poco de, sí pasa con las prórrogas, que son como igual las renovaciones, que igual a nosotros aquí muchas veces nos los complica, como dices tú, pero ya si hay un tiempo específico ya es más fácil abordarlas porque ya dices, bueno, estas modificaciones ya no tienen razón de ser o hasta a veces el mismo usuario sabe que en el tiempo que se le dio de prevención, un ejemplo, en la sesión de derechos que se les da máximo 30 días y el principal, para esta modificación, el principal punto de prevención es el contrato porque es la escritura pública ya de que se celebró la sesión de derechos del registro sanitario. Muchas veces se previene por esto y si le damos 30 días, muchos de ellos pues ya dicen, no, no voy a cumplir, mejor me desisto de la modificación y ya no van entrampando todos los trámites que como ya para la renovación están pues sí todos entrampados, entonces ya el que era antes el titular ya no se hace cargo del registro, pero el otro tampoco puede serlo. Entonces están ahí como en el limbo y sí, precisamente sí nos ayuda mucho el tiempo porque ya los corta de raíz. Muy bien, muchas gracias. Pues de República Dominicana nos comentan que el proceso es muy parecido al de Panamá, pero que el solicitante tiene un plazo de respuesta de 30 días. Y por parte de Nicaragua nos comentan que cuentan con un sistema CarPlus, en el cual el tramitador realiza la solicitud del trámite, se verifica esta solicitud y si cumple puede presentarla para que proceda a evaluación. De no cumplir, hay un tiempo establecido para que pueda subsanar. Pues muchas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. No sé si existan dudas, comentarios que quisieran adicionar a este tema. Si no hay, pues procedemos a la siguiente pregunta. No, ya, terminamos. Pues muchas gracias por participar en esta sesión interactiva. Esto justo nos ayuda muchísimo a conocer la regulación de ustedes, que ustedes conozcan nuestra regulación,
a proponer, a tener este intercambio de diálogo, este intercambio de ideas y de conocimientos sobre estos temas. Y les agradezco toda su participación y a todos ustedes que estén aquí con nosotros. No sé si quieran comentar algo, adicionar algo. Tienen el micrófono abierto, por favor. Bueno, compañeros, pues les dejamos el correo electrónico donde pudieran hacernos llegar sus dudas, preguntas, si quisieran abordar más a profundidad estos temas, nosotros se los haremos llegar a nuestros expertos de la Comisión de Autorización Sanitaria y pues estamos abiertos. Yo solamente les reitero que COFEPRIS está plenamente comprometida con el fortalecimiento de los sistemas regulatorios y que estamos en la mejor disposición de tener este tipo de encuentros, de estos diálogos, de intercambiar estas experiencias y pues cuentan con todo el apoyo. Entonces, solamente me queda agradecer al proyecto, a la dirección ejecutiva del proyecto de Mesamérica, a Secomisca y a Mexid y a todos los que han hecho posible este evento. Si ya no hay más asuntos a tratar, pues doy por concluida la tercera sesión de la Mesa Mesoamericana, Criterios de Autorización Sanitaria de Medicamentos, siendo las 11 horas. Agradezco a todos ustedes su asistencia y participación y gracias por hacer esta sesión tan amena y su participación y todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes. Todas estas experiencias nos ayudan a fortalecer. Queda el correo electrónico en caso de que tuvieran alguna consulta, lo que necesiten, para eso estamos. Y pues agradecerles. No sé si la dirección ejecutiva necesita una foto de evidencia. Muy buenos días, estimados. Si gustan, podemos aprovechar el espacio entonces para proceder a la toma de la fotografía. Entonces, sí agradecemos que nos puedan apoyar activando las cámaras para proceder a tomarla, por favor. Listo, se están activando. Voy a contar al número 3 para tomar la captura de pantalla. Entonces, 1, 2, 3. Permítanme un momento. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Solo recordarles que les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción. Les pedimos que nos la puedan contestar, precisamente para que nosotros podamos mejorar en estas presentaciones, hacerlas más dinámicas, promover este diálogo que queremos encontrarnos con ustedes. También recordarles que la próxima sesión de la mesa regulatoria va a ser el próximo 5 de septiembre. Les haremos llegar una encuesta previa justamente para conocer la situación del país y poder adecuar los temas a las respuestas que nos hagan llegar. Y muchas gracias. Por nuestra parte ya no tendríamos más comentarios adicionales y solamente agradecerles. Muchísimas gracias a todos también. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en la próxima sesión. Un gusto a todos.
Buenos días a todos, que estemos bien. Saludos.